Entonces, la vez pasada vimos el espectro, ustedes hicieron algunos ejercicios, entonces ya más o menos les quedó claro cómo se trabaja con estos anillos, la importancia de los ideales primos, posiblemente la importancia de los ideales maximales. Aquí la demostración de que en el espacio afín recuerdan en dos variables, el anillo de polinomios en dos variables, cada x, y, y ver quiénes son el espectro. Entonces les habíamos dicho que el espectro estaba dado por el cero, los ideales principales generados por el polinomio irreducible, y los ideales maximales que están dados por estos dos polinomios lineales, ¿no? O sea que no todos los ideales son principales, entonces aparecen otro tipo de objetos, que son estos que están aquí, y además esto también es relevante cuando el campo no es necesariamente algebraicamente cerrado, los puntos tienen un poquito más de información que se ven en las funciones, ¿no? No les he dicho ni siquiera que es un anillo, pero las funciones que no, de hecho les dije que no es un anillo, no es el anillo tal cual, el anillo de secciones globales, el anillo del cual formamos el espectro, en este caso el anillo de polinomios, que se pueden entender como funciones. En la clase había planeado darles la demostración de ese hecho, pero creo que es bastante elemental y posiblemente conocida por varios de ustedes, y ya se las dejé en las diapositivas. Entonces, esto ya está en las diapositivas y de hecho también en el esqueleto, ¿no? Ahí se los puse. Noten que en el esqueleto les dejo como espacios, ¿no? Esos espacios que están ahí son a propósito, es para que traten de fortalecer su entendimiento y lo traten de hacer o de reproducir sin necesidad de voltear a ver las diapositivas o las notas, ¿no? Entonces va la nota un poco como para que vayan estudiando y de repente hay una demostración que se queda en blanco y entonces esa hay que tratarla de completar, ¿no? Le estoy facilitando la vida en el proceso de estudio, de alguna forma. Entonces hay que tratar de hacer eso. Les voy a dejar las diapositivas con la demostración y ya voy a pasar yo directamente a lo del esta demostración es estándar, por cierto, ¿no? Entonces, por eso es que creo que no vale la pena que la repita aquí en la clase, a menos de que alguien tenga una duda muy concreta, pero yo creo que vale la pena que la entiendan y la revisen, porque tiene que ver con la dimensión, algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y la dimensión está estrechamente relacionada con el número máximo de generadores que puede tener un ideal primo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, los ideales primos, hay ideales maximales que se pueden generar con dos elementos, y intuitivamente yo veo que la dimensión del espacio afín, ¿no? Es una superficie, ¿no? Entonces tiene como dimensión 2. Eso se formaliza, pues, o sea, se puede entender, ¿no? Tiene que ver con la dimensión de Krull del anillo. Entonces, más adelante lo veremos, pero entonces por eso también es importante que hagan ese ejercicio y que lo entiendan bien, ¿no? La demostración es bastante elemental, utiliza el teorema de Bézout, que de teoría de números, que esto se cumple para anillos de polinomios en una variable. Reducimos el caso de una variable y se hace la demostración. De todas maneras, hay varias demostraciones, ustedes pueden revisarlas, pero como les digo, quiero pasar ya directamente a lo de la topología. Y entonces, básicamente, la pregunta es, ahora ya tengo a mi conjunto, ya tengo al espectro y queremos entender cómo medir distancia, o cómo, no distancia, ¿no? Cómo medir cercanía entre puntos, y esa es básicamente la idea de la topología. Lo que describe la topología no es la distancia, perdón, lo dije la distancia, sino es la vecindad, ¿no? ¿Quiénes son los que consideramos cercanos en algún sentido? ¿Quién es la vecindad? No necesariamente en términos de una métrica, pero es la vecindad. Entonces, rápido para recordar lo que sucede en la geometría algebraica clásica y que ya había aparecido cuando Kenia nos hablaba de los cerrados y de esto. No, lo pongo para que todo el mundo estemos en la misma sintonía, como una revisión rápida, ¿no? En la geometría cerrada, digo, en la geometría clásica, definimos una cosa que se llaman los conjuntos cerrados. Esa es la geometría algebraica clásica, que son el conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios, ¿no? Entonces, un cerrado en la geometría clásica se tiene como el conjunto de ceros de una familia de polinomios, y esos, por definición, son nuestros cerrados. Y es lo que determinan una topología en el espacio afín, digamos, si estoy trabajando con polinomios en n variables, entonces, y si mi campo es los complejos a la n, ¿verdad? Cn, n igual al número de variables, entonces R polinomios, el conjunto de ceros comunes de esos R polinomios, determinan un objeto geométrico, los ceros, como geometría analítica, y esos son los que declaramos cerrados. En un curso clásico de geometría analítica vemos que esos, en efecto, cumplen los axiomas de cerrado de una topología, ¿de acuerdo? Y por lo tanto determinan una topología, que es la que se llama la topología de Zariski. Entonces, ejercicio si quieren, probar que estos conjuntos de cerrados, los que son ceros de una familia de polinomios, en efecto forman una topología. Déjenme ver si lo puedo poner así, a ver si esto pasa. Estaría padre que hubiera quedado de color naranja, pero a ver, no sé cómo hacerlo, no me voy a distraer. Ok, entonces estaría padre que quedara en naranja como ejercicio, pero se los marco nada más así. Ver que forma una topología, eso es lo que clásicamente se llama la topología de Zariski. En esquemas también tenemos una definición de una topología de Zariski y van a ver, o vamos a entender en esta clase por qué es análogo completamente y concuerda con lo que habíamos hecho en las clases anteriores, ¿no? Entonces vamos a copiar la idea al espectro de A.
Entonces, el punto aquí es recordar o resolver el problema también de cuando el ideal es el ideal cero, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es lo que escribí aquí? Copiamos la idea en espectro de A, resolver I igual a cero, es encontrar los puntos, exactamente. O sea, lo que me refiero es que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones igual a cero, algo que tienen que pensar y que es parte del ejercicio que está aquí arriba, es que yo puedo cambiar, a ver si puedo cambiar el color, mira. Entonces, en esta parte del ejercicio, déjenme ver si puedo ponerle el color, no sale el color. En fin. Bueno, en esta parte del ejercicio, entonces lo voy a poner nada más a señalar así, esta parte del ejercicio, uno tiene que ver que si yo tomo el ideal generado por este conjunto, entonces, si este conjunto lo llamo S, entonces yo puedo fijarme en el ideal generado por S. ¿Sí? Ustedes saben que cualquier conjunto puede ser generado por un ideal. Y entonces tienen que ver que el conjunto de ceros de ese conjunto S es lo mismo, es igualito al conjunto de ceros del ideal que genera ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir el conjunto de ceros de un ideal? Pues me tomo, en vez de tomarme una familia finita, porque aquí lo puse finito, lo que les quiero decir es que puede ser infinito, me puedo tomar un conjunto infinito de polinomios y me fijo en los ceros comunes de esa cantidad infinita de polinomios. Y ahora me fijo en el ideal generado por ese, o el ideal generado por esa familia finita, infinita o infinita, no importa. El ideal tiene en principio una infinidad de polinomios, en principio, ¿verdad? O puede tener una infinidad de polinomios. Y entonces el conjunto de ceros de ese ideal es igualito al conjunto de ceros del conjunto que lo genera, sea finito o infinito. ¿De acuerdo? Ese conjunto. Entonces piénselo un poquito en álgebra lineal. Estoy seguro que lo tienen muy acostumbrado a trabajar en álgebra lineal, pero a lo mejor no lo han racionalizado. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones en álgebra lineal y lo pongo en una matriz y hago el método de Gauss, por ejemplo, lo que estoy fijándome, las operaciones elementales que yo utilizo para cambiar una ecuación o un renglón de la matriz a otra equivalente, son operaciones que no me modifican al ideal generado por esas ecuaciones. Me tomo esas ecuaciones, me generan un ideal, y cuando hago las operaciones elementales de columna o de renglón, ¿verdad? Los elementos que obtengo vuelven a ser elementos en el mismo ideal. Y entonces estoy transformando esas ecuaciones que generan un ideal por otro conjunto de generadores del mismo ideal. Y me da las mismas soluciones justamente por este resultado que estoy diciendo. Como son generadores del mismo ideal, entonces tienen exactamente las mismas soluciones. Por eso es que puedo resolver las ecuaciones lineales con el método de Gauss. No sé si lo habían pensado alguna vez, por qué obtengo exactamente las mismas soluciones del sistema de ecuaciones. Posiblemente lo habían pensado cuando iban en segundo semestre de licenciatura, cuando estudiaron el lineal, pero todavía no tenían este concepto de ideales y ahora es el momento de repensar. Tengo un sistema de ecuaciones lineales, ¿por qué al hacer las operaciones de Gauss, de reducción de Gauss, obtengo el mismo conjunto de soluciones? Porque los generadores, que son las ecuaciones originales, estoy cambiando por otro conjunto de generadores del mismo ideal. ¿Sí? Es otro conjunto de generadores. Entonces, las soluciones no cambian. Esa es una explicación, digamos. Podrá haber muchas otras, pero es una explicación un poquito más conceptual. Ok, y entonces ahora resolver en general, cuando me tomo un ideal y quiero resolver el sistema de ecuaciones, entonces me gustaría como entender eso e interpretarlo ahora en los términos que estamos estudiando. Afortunadamente ya sé que los elementos de A y por lo tanto los elementos de I son funciones en el espectro, ¿verdad? Los elementos de I son funciones en el espectro, entonces tiene sentido preguntarse por los ceros de esas funciones con esa concepción de que los elementos de I o los elementos de A y en particular los elementos de I son funciones y pueden tener ceros, ¿de acuerdo? Entonces es la misma cosa, la misma situación. Y entonces recordamos que ya sabemos qué quiere decir que evaluar un polinomio. ¿Se ve bien la luz? ¿La vi más oscura? ¿Se ve bien, verdad? ¿La luz no se oscureció? Sí se oscureció un poco. Sí, un poquito. Leer, pero no sé qué pasó. Ah, ya. Ahí está bien. Ahora se trató de ir a okay. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que se anule en un ideal primo? Les recuerdo cómo entendimos estas funciones. Pues quiere decir que la clase de ese polinomio módulo el ideal primo se hace cero, y eso se traduce en decir que el elemento está en el ideal primo. ¿No? Entonces, un elemento en el ideal se anula en un primo P, sí, solamente sí, el elemento está en el primo P. Todo el mundo lo tiene ya clarísimo eso, ¿no? Entonces, entonces eso ya lo teníamos. Entonces, eso ya apareció en los ejercicios y entonces lo vamos a trabajar un poquito más en serio el día de hoy. Entonces, vamos a hacer ahora sí la definición formal. Me estás moviendo me dicen, por favor, inmediatamente si ven que se oscurece la pantalla, porque esa, la pantalla esta la tengo en otra computadora y como está queriendo ir a dormir, y entonces nada más avisen. Ok. Entonces, vamos a hacer la definición seria de lo que quiere decir, ahora sí, el conjunto de ceros de un conjunto, ¿no? Y luego lo pasamos a los ideales, en términos esquemáticos, en términos de esquemas. Entonces, me voy a tomar primero S
un subconjunto del anillo A, y vamos a denotar por B de S, y lo vamos a llamar el conjunto de ceros de S, si quieren, es el conjunto de ideales primos en el espectro, de tal manera que S queda completamente contenido adentro de P. Y eso lo que quiere decir, en los términos que habíamos dicho anteriormente, es que P anula a todos los elementos de S, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que P es un cero común de todos los elementos de S. Esa sería la interpretación geométrica que hay que guardar, pero la interpretación algebraica es muy clara, es muy sencilla, ¿no? Es el conjunto de ideales primos que contienen a S, ¿de acuerdo? Que lo contienen. ¿Sí? Es muy clara. Esa es la definición. Entonces, ahora ya entendemos por qué es la definición. Y entonces, la observación que les hacía es que hay que demostrar, y esta es la demostración en naranja que deberíamos de tener, que el conjunto de ceros de un conjunto es exactamente igual al conjunto de ceros del ideal que genera ese conjunto, ¿no? Entonces, como eso sucede, entonces fíjate, hay una doble dicotomía, ¿no? Me tomo un conjunto, me fijo en el ideal que genera, entonces pues ya me fijo mejor en los ceros del ideal por comodidad, por ciertas propiedades que va a tener, pero al revés también, si mi ideal es finitamente generado, entonces en particular estoy trabajando en anillos noetherianos, si me tomo el ideal, está generado por un conjunto finito de polinomios, y por lo tanto estudiar los ceros de ese ideal es lo mismo que estudiar los ceros de ese conjunto finito de polinomios que generan al ideal. Entonces también me regreso, ¿verdad? Estudiar los ceros de un conjunto puede ser infinito, se reduce en anillos noetherianos en estudiar el conjunto de ceros de un número finito de polinomios, justamente por esta propiedad. Me tomo mi conjunto aunque sea infinito, me fijo en el ideal que genera, pero ese ideal es finitamente generado si estoy en anillo noetheriano, y entonces estudiar las soluciones se convierte equivalente en estudiar las soluciones de un conjunto finito de polinomios. Entonces eso para cálculos, si yo quisiera programar o encontrar quién es ese objeto geométrico, entonces me conviene a lo mejor programarlo, y entonces en vez de decirle, fíjate en todos los ceros de toda esta familia de polinomios, pues nada más fíjate en la familia de ceros de este conjunto finito. Este es un ejercicio, ¿sí? No, creo que no lo voy a demostrar, por supuesto. Este debería de ir nuevamente en naranja. Yo podía poner las cosas de naranja antes, pero como hace mucho... Sí, eso es lo que necesitaba. Entonces, esto es así. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, esto cumple unas propiedades que, y esa es la razón, o una de las razones por las que conviene también expresarlo en términos de ideales. Creo que esto incluso sucede si lo hubiera expresado en términos de conjuntos, pero todas las propiedades que les voy a mencionar a continuación se cumplen o son más claras en términos de ideales. Entonces, la primera es esta monotonía o antimonotonía, ¿no? de la relación de esta operación de tomarse B, de tomarse el conjunto de ceros, que me dice que si tengo un ideal, entonces la contención se voltea, entonces se convierte antivariante, ¿verdad? Es como lo que... No estoy ahorita, no les he dicho que es un funtor ni nada, pero bueno, ya saben que me está volteando la relación. Ese es entonces, vemos que sí me forma una látiz, sí me forma un poset, ¿verdad? Tengo las relaciones con la relación de contención, y lo que me está diciendo es que tengo el poset de ciertos subconjuntos también del espectro, de los subconjuntos, y esta operación me voltea el orden. ¿Qué me dice en términos de funciones o de los ceros de las funciones? Pues me dice que si tengo una contención y tengo una familia de polinomios y tengo los ceros de esa familia de polinomios, me está diciendo cómo se relaciona con un subconjunto, ¿verdad? Con un conjunto de la familia de polinomios. ¿Quién es más grande? Pues entre más chiquito, ¿verdad? Me sale que es más grande, ¿verdad? Entre el subconjunto más chiquito, tiene más ceros, ¿verdad? Eso lo puedo entender en geometría clásica, ¿verdad? Tengo los ceros de una familia de polinomios, o hasta en álgebra lineal, ¿no? Tengo ceros, pero si reduzco el número de polinomios, me da un objeto más grande, ¿no? Al grado que si nada más da por un solo polinomio, me da una hipersuperficie. Si son dos polinomios, de hecho es la intersección de esas dos hipersuperficies. Si son tres polinomios, es la intersección de las tres, entonces va haciendo más chiquito. Un poco. Sí. Voy a abrir el chat. ¿No tienes el audio? Por momentos. Se está cortando a ratitos. Ay, qué ¿Será mi culpa? Bueno, pues vamos a tratar de seguir. Si hay mucho problema, díganme, voy a conseguir unos audífonos para ver si eso soluciona el problema. ¿Ok? Bien. Se me están cerrando mis diapositivas. Ok. La otra propiedad es una propiedad muy importante, es que si me tomo el ideal cero, el ideal generado por cero, entonces el B del ideal cero, o sea, el conjunto de elementos en el espectro que anulan a todo el ideal cero, pues es obviamente todo el espectro, ¿verdad? Entonces B del cero me da todo el espectro, y análogamente B de A es igual al vacío. ¿Por qué B de A tendría que ser igual al vacío?
Bueno, hay dos explicaciones que me pueden dar, una algebraica y una como geométrica, ¿no? En términos de funciones. ¿Por qué BDA tendría que ser el vacío rápido? Cualquiera. Porque los ideales que no son propios. Exacto, esa es una razón, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los... ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Quiénes son los ideales primos? O sea, algebraicamente lo que me está diciendo BDA es quiénes son los ideales primos que contienen a todo A. Entonces no existen, ¿verdad? Justamente porque son propios. Esa sería una respuesta. Y la otra respuesta geométrica, en términos de funciones que se anulan, ¿qué me está diciendo? Una función se anula en todo punto. Lo que me está diciendo es que, ¿qué otra vez? Que una función se anula en todo punto. Ajá, que no hay funciones, digo, que los ceros comunes de todas las funciones no hay, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que no haya ceros comunes de todas las funciones, de todo el espectro de A. Quiere decir que, en otras palabras, que dado un punto cualquiera, siempre hay una función que no se anula en ese punto. ¿Sí? Eso es en otras palabras, lo que me estoy diciendo. Que dado un punto cualquiera, o sea, un ideal primo, o un punto geométrico, si ya lo están pensando geométricamente, siempre va a haber una función, en este caso un elemento de A, que no se anula. En otras palabras, que siempre hay un ideal primo, que dado un ideal primo, siempre hay una función, un f, que no está en ese ideal primo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hay varias formas como de interpretarlo. Se me está cerrando mi iPad, ¿por qué? Bueno, ok. Entonces, bueno, esa es la primera proposición, que B de 0 es el espectro de A y B de A es igual al vacío. ¿Creen que la tengamos que demostrar o está clarísima que va a suceder? ¿No? Eso ya está clarísima, ¿no? Creo que puse la demostración, pero... Ok, esa es la primera propiedad. Entonces, si se fijan, esa condición, la propiedad 1, es una condición que tiene que cumplir toda familia que aspire a ser cerrado, o toda familia que aspire a ser de cerrados en una topología. El total tiene que estar y el vacío tiene que estar. De hecho, también de abiertos, pero son conjugados, ¿verdad? Ahora, la segunda propiedad es la propiedad que también me dice que debería cumplir una familia de cerrados en una topología. Y lo que me está diciendo es que la intersección sobre cualquier familia de estos objetos que quiero que estén cerrados, o de los B de I de alfa, donde alfa es una familia cualquiera, es nuevamente otro objeto del mismo tipo. O sea, es otra vez el conjunto de ceros de un ideal. Y aquí la cuestión es de qué ideal, pues justamente del ideal generado por los ideales que forman la familia. ¿Quién es el ideal generado por los ideales de la familia? Pues la suma, ¿no? Ese es ¿cómo le llaman? El supremo, ¿no? Depende de en qué orden estén viendo la látiz de ideales, ¿verdad? Cuando me tomo la látiz de ideales y los ordeno, entonces tengo un supremo y un ínfimo, ¿no? En mi látiz. Entonces, dado finitos, o en este caso infinitos, me tomo cualquier familia de ideales, hay un ideal que los contiene a todos, ¿verdad? Hay un ideal nuevo que los contiene a todos y es la suma de ideales. La unión de ideales no es un ideal en general, pero si me tomo cualquier familia de ideales, sí hay uno que los contiene a todos, que no es la suma, que no es la unión, es la suma, es lo que es el supremo en esa látiz de ideales. Y a propósito, le estoy introduciendo este lenguaje de látices, ¿no? Y de supremo ínfimo en una látiz, porque es importante. ¿Sí? Entonces, este es también un ejercicio muy sencillo de observar, fácil de hacer. Y la tercera propiedad es la propiedad de la unión. Si me tomo dos de estos objetos, entonces la unión de estos dos objetos vuelve a ser uno de estos objetos en la familia, es decir, vuelve a ser el B de un ideal. ¿Pero de qué ideal? Pues ahora del ínfimo de los ideales. Si me tomo estos dos ideales, I y J, entonces tiene un ínfimo, que es la intersección. En este caso, la intersección limpiamente sí es un ideal. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la unión de ellos dos se convierte el B de la intersección. Y aquí pasa una cosa bien curiosa, que aunque la intersección y el producto no son iguales, entonces, pero los B sí son iguales. ¿Quién es más chiquito, la intersección o el producto? Hay una contención clara, ¿no? A ver, primero, la primera pregunta posiblemente que debería de hacer es que si yo me tomo los ideales I intersección J y IJ, todo el mundo entiende quién es IJ, ¿verdad? El ideal IJ es el ideal generado por los productos. La primera pregunta es, ¿cómo se relacionan? ¿Se relacionan? Entonces, uno está dentro del otro, no tiene nada que ver, ¿qué es lo que está pasando? El producto está en la intersección fácil, ¿no? Ok, entonces, a ver, ¿quién fue el que hubieron dos que hablaron, pero no vi quién? Entonces, levanten la mano. A ver, Carlos, adelante. El producto está en la intersección. ¿Por qué? El producto de elementos de un ideal está contenido en el ideal. Sí, pero porque me tomo un elemento en un ideal y lo multiplico por cualquier cosa, sigue estando en un ideal, y eso pasa para I, por ejemplo.
pero también pasa para J, ¿verdad? Entonces, IJ está contenido en I y también está contenido en J, entonces tiene que estar contenido en intersección. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido de la contención es así, ¿de acuerdo? Y entonces, esto es claro. Entonces, me está diciendo quién es el ínfimo. Como pensándolo como látiz, tengo IJ, quién es el ínfimo, en realidad. O sea, IJ satisface, pero I intersección J está por abajo de ambos, pero está más cerquita de ellos, ¿no? Sí, está más arriba. Ok, bueno, eso luego lo piensan, pero aquí me está revelando una cosa muy interesante, que esta relación de tomarse el B, o esta operación de tomarse el B, no es inyectiva, ¿verdad? O sea, como que colapsa cosas. Aunque cumple esta antimonotonía, o esta antítono, eso no sé cómo le llaman. Hay ideales, hay ideales que son genuinamente distintos, pero que a la hora de aplicar el B me dan exactamente el mismo objeto, me dan exactamente el mismo cerrado, por llamarle en principio de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, la demostración de esto sí requiere un poquito de feeling, de trabajar con los primos. Creo que todo el mundo ya lo hizo en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, hay tres igualdades, hay dos igualdades, entonces hay dos igualdades que demostrar, ¿no? En principio. La que yo me estaba refiriendo es a la igualdad última, ¿no? A la segunda igualdad, esta que está aquí. Esta es posiblemente la única que requiere un truquito. La primera sale directo, digamos. La primera es casi utilizar la definición y sale, ¿no? Eso no pasa nada. Y esta, la única que hay que utilizar es una propiedad de los ideales primos, ¿no? Es una propiedad de los ideales primos que también creo que vale la pena que las demuestren. O sea, estas propiedades se las dejo, ¿no? De tarea porque... A ver, ¿qué me pasa? Que no los conozco a todos. Conozco a algunos y a los que están estudiantes del doctorado, pues por supuesto que asumo que ellos lo deberían de poder hacer. Los demás, no sé, ¿no? No los conozco a todos, entonces no sé si pueden o no. O si se los debería de hacer yo o no. Pero entonces, los que sienten que tienen problemas o algo, inténtenlo, y si van teniendo problemas con los ejercicios que les voy dejando en clase, tienen que decirlo, o sea, tienen que manifestarse y decirle, no, a lo mejor yo sí requiero ver la demostración porque no me salió, o lo que sea, y entonces la podemos intentar, ¿de acuerdo? Para que no se vayan quedando con la duda y no se atrasen, y también me sirve a mí para darme cuenta cuál es el nivel real de todos los estudiantes, ¿no? Que yo tengo aquí, ¿no? Algunos ya los conozco, pero a muchos no, entonces no sé qué cosas debería de decirles o no, y yo anuncié el curso como que casi todo el mundo podía entrar, ¿no? O sea, es decir, en principio, si alguien no está entendiendo, debería de poderlo jalar para que pueda entender. Pero si lo están entendiendo, perfecto, porque nos vamos un poquito más tendidos. ¿Sí? Hasta ahorita todo bien. Está bien que lo intentan como ejercicio. ¿Sí? Pero ahora la cosa interesante que observar es que estos son los axiomas de cerrados en una topología. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Son los complementos de los axiomas de abierto en una topología, ¿verdad? La intersección arbitraria de cerrados es un cerrado, es lo que me está diciendo la proporción 2. Y la unión, en este caso de 2, pero claramente, por inducción, lo pueden extender a cualquier número finito. La unión finita de cerrados es un cerrado, que son los axiomas de cerrado de una topología. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Todo el mundo tiene claro cuáles son los axiomas de cerrado de una topología, o los axiomas de abierto y por lo tanto los axiomas de cerrado, ¿no? Ok, entonces esto es inmediato, o esto tiene un ejercicio. Se me oscureció tanto yo. ¿Qué otra cosa dice aquí? Las tres propiedades hacen una topología, perfecto. Las 1 y 2 son propiedades inmediatas, se los dejo aquí en la demostración, pero insisto que intenten hacerla por su cuenta, no le hagan caso a mi demostración, que son muy fáciles, pero traten de hacerlas ustedes, porque yo las puse, por si alguien necesitaba explicación, pero como se las dejé de ejercicio, me las voy a saltar, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces ahora sí ya estamos en condiciones, una vez que tenemos axiomas de cerrados, entonces definimos la topología, que también le llamamos la topología de Zariski, pues justamente a la topología cuyos cerrados son los objetos de esta forma. En otras palabras, estoy definiendo a los abiertos de la topología como los complementos de los DDI, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a veces yo podría definir a los abiertos como DDI, y DDI por definición sería, pues, el espectro menos BDI, ¿no? ¿De acuerdo? El X es el espectro, o mi espacio topológico, y entonces son los complementos. Entonces, ¿quiénes son los abiertos? Entonces, una notación posible de denotar a los abiertos es como DDI, y DDI es el complemento de estos que declaré como cerrados, porque cumplen los axiomas de cerrados.
Y entonces esta topología que obtengo en el espectro de un anillo se llama la topología de Zariski. Y dado la interpretación que tenemos de B de I, que como el conjunto de ceros en el espectro de los elementos que están en el ideal, entonces se ve que hay una correspondencia palabra por palabra con la definición clásica de cerrados o de la topología de Zariski en la geometría clásica, geometría algebraica clásica. ¿De acuerdo? Está esa relación, excepto que aquí hay más puntos, ¿verdad? Hay más, como vimos la clase pasada, el espectro de A tiene elementos, ideales primos, que no son necesariamente maximales, y entonces no está la interpretación geométrica directa, ¿verdad? Porque los ideales maximales son los que se veían como los puntos, al menos en el caso clásico, es decir, cuando trabajo con anillos de polinomios. La ventaja es que ahora lo estoy llevando a cualquier anillo. Entonces ahora en cualquier anillo, conmutativo con uno al menos, voy a poder hacer geometría como lo hacía en la geometría algebraica clásica de polinomios. Ya no me estoy limitando a polinomios. Ahora puedo hacer esto en cualquier anillo. Y como la razón por la que le decía que nosotros somos geómetras por naturaleza, que en realidad le decía Barajas, el doctor Barajas, que nosotros somos geómetras de naturaleza porque desde que nacemos abrimos los ojos y nuestro primer gran esfuerzo es reconocer forma, ¿verdad? Y es algo que nos acompaña toda la vida. La geometría, poder entender el álgebra como geometría, es una gran ventaja para nuestro entendimiento, siento yo, ¿no? Al menos esa debería ser una motivación, como digo, ok, si yo lo puedo entender como algo geométrico, está mejor. Hay diferentes tipos de matemáticos, unos que todo lo ven, ¿no? Todo lo pueden dibujar, cualquier cosa matemática la pueden dibujar, y hay otros que no. Yo soy más bien de los que no tanto. Es decir, a mí, yo para hacer matemáticas lo entiendo con diagramas conmutativos y lápiz, y hay gente que eso no lo puede entender si no lo dibuja, ¿no? Entonces yo con que vea el diagrama ya estoy feliz, y hay gente que no, que lo tiene que dibujar, pero estoy consciente de que poderlo entender geométricamente, poder hacer una imagen geométrica, ayuda mucho, por ejemplo, a la memoria, ayuda mucho a poder ver detalles particulares, aunque como bien saben, la geometría de repente falla, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos trabajando con geometrías que no son las que vemos realmente, porque todo lo queremos interpretar como la geometría euclidiana, pero si no la estamos viendo, y eso pasa mucho en aritmética, por ejemplo, todo este tipo de cosas de que hay puntos gordos, ¿verdad? O que hay puntos densos, pues es una cosa que no está en nuestra intuición de lo que vemos. Entonces la intuición, pensarlo así como lo que vemos, a veces nos da una mala intuición para cuestiones generales como esto, cuestiones aritméticas. Entonces hay que tener cuidado, no hay que confiarle tanto a nuestra intuición geométrica, pero sí conviene siempre tener un modelo geométrico que nos ayude a entender la situación. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces la proposición anterior dice que exactamente esto es una topología. Entonces, a partir de ahora, le vamos a llamar al espectro, no solamente al conjunto de ideales primos, sino al conjunto de ideales primos con una topología, que era lo que nos faltaba. Entonces ya es un espacio. ¿Sí? El espectro de un anillo se convirtió en un espacio topológico con esta topología. Siempre que yo diga espectro, en general estoy pensando en el espacio topológico, y cuando me quiera referir al conjunto, pues tengo que hacer algo, decir, con el conjunto subyacente. Y todavía no termino, porque el espectro no nada más es el espacio topológico. Me falta una cosa que se llama su gavilla de funciones. Entonces el espectro en realidad va a ser el espacio topológico junto con una gavilla de funciones, pero tenemos que ver qué cosas son las gavillas, ¿de acuerdo? Entonces, pero por lo pronto, pues para ir avanzando en ese lenguaje, el espectro es el espacio topológico. Y entonces, ahora la función phi, recuerden que si yo tengo un morfismo de anillos, entonces eso me determina una función espectro de phi, que es contravariante entre los espectros respectivos. Entonces, esta función espectro de phi que hemos visto, o que vimos, que lo que hace es, me tomo un ideal primo, me tomo la imagen inversa bajo phi, ¿no recuerdan? Se convierte en una función continua. Y este es un ejercicio también muy bonito, demostrar que la función phi, si a todo el mundo le queda claro lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, si yo me tomaba un morfismo de anillos, de A a B, entonces esto inducía una función que va del espectro de B al espectro de A, y esta es la función espectro de phi. ¿Sí? Y entonces, con esta topología, esta función se vuelve continua. Y entonces el funtor spec en realidad va de la categoría de anillos conmutativos con 1 a la categoría de espacios topológicos. ¿Por qué? Y es contravariante, porque a cada anillo le está asociando un espacio topológico, por lo pronto, y a cada morfismo en la categoría de anillos, es decir, a cada morfismo de anillos, nos está mandando no solamente una función, sino una función continua, que es los morfismos en la categoría de espacios topológicos. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, el funtor spec, que si quieren la clase anterior lo habíamos visto en la categoría de anillos, en la categoría de conjuntos, se extiende a la categoría de espacios topológicos.
¿de acuerdo? Y luego vamos a ver que se extiende, de hecho, a la categoría de espacios anillados, que son los espacios junto con una gavilla de anillos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Sí? ¿Está claro el Una duda. ejercicio? Sí. Siempre, bueno, no sé, siempre que tenemos un conjunto le podemos dar una topología, ¿no? La trivial. En este, Sí, ¿se escucha? siempre que tenemos un conjunto podemos, Darle una topología, ¿no? La discreta, topología discreta. y esa y otras, ¿no? Y la indiscreta también. Entonces, ¿qué diferencia tiene esta topología con esta? O sea, ¿de alguna manera es la mejor No. Bueno, ¿la mejor para qué? para el caso de anillos? Ok. Hay muchas topologías que yo le puedo dar al espectro como conjunto. Como bien dices, una es la discreta y otra es la indiscreta. Esta está entre las dos, ¿no? Está también la cofinita y a veces coincide esta con la cofinita. Depende del tipo de anillos. Y hay otras veces que coincide con otro tipo de topología. La ventaja de la topología del espectro es que es muy algebraica. Es una topología que hace que las funciones polinomiales se conviertan en funciones continuas, ¿no? O sea, que los homomorfismos de anillos, concretamente, se conviertan en las funciones continuas. Si yo cambiara la topología del espectro, entonces no tendría necesariamente un funtor de la categoría de anillos a la categoría de esos espacios topológicos, porque el morfismo de anillos no necesariamente iría a una función continua, ¿no? No necesariamente va a una función continua. Entonces, una gran ventaja que yo tengo es que el funtor, spec, sí cae en la categoría de espacios topológicos y concretamente me dice que los morfismos de la categoría de anillos, los morfismos con unos, caen en funciones continuas. O sea, justamente este ejercicio que estoy poniendo. Si le cambio de topología, entonces no necesariamente esa función se convierte en continua. Tú me vas a decir, bueno, pero hay una topología que les puedo dar, por ejemplo, la discreta, en donde seguro sería continua. Si es continua, pero entonces ahí aparece a lo mejor este criterio de mejor que estamos buscando. Porque es continua, pero no, o sea, es muy fina, ¿no? La topología es muy fina. Entonces, si yo quisiera buscar una más gruesa, entonces a lo mejor tendría que irme más hacia arriba. Ahora, entonces aparece aquí un poco más relevante tu pregunta. ¿Esta es la topología en continuo? ¿No? Esa es una pregunta interesante. Y la respuesta es que en general no. Hay otras topologías que hacen las funciones polinomiales. O sea, la topología más gruesa que hace que sean continuas es otra. En muchos casos coincide, pero en general no es cierto. Y sí es importante geometría algebraica, pero geometría algebraica como un poco más avanzado. Y de hecho tiene que ver con todas estas cosas que son el sitio tal y el sitio FPF. Siempre se olvidan cuáles son las siglas, pero el FPFP y etcétera, con este otro tipo de topologías que yo le puedo dar a mis esquemas, no necesariamente a los esquemas afines, sino a los esquemas, y que en algunos casos reflejan un poco mejor otro tipo de propiedades algebraicas que quiero tratar. Pero la verdad es que todas esas se construyen a partir de la topología de Zariski. O sea, primero tengo la topología de Zariski y luego estudio esos otros sitios que se llaman otros sitios de Grothendieck, ¿no? Esos otros, ok, se puede construir. Pero de verdad es una pregunta muy interesante, ¿no? Ya que le asocié una topología, entonces es la mejor, ¿en qué sentido? Bueno, algebraicamente es una topología muy buena porque los morfismos van a dar morfismos, pero entonces ahí entra la pregunta relevante de Leonardo, es si es la mejor algebraica, ¿no? Y entonces la respuesta es que en general no, pero es suficientemente buena y en muchos casos sí es la mejor algebraica, ¿no? Sí es la mejor. Por ahí tengo un articulito de divulgación que escribí al respecto, se los voy a compartir, ¿ok? No sé qué tan de divulgación sea porque el objetivo de ese articulito es presentar al espectro o construir la categoría de variedades afines puramente desde el sentido algebraico. Y entonces lo hago a través de estos, pues de los subobjetos, ¿no? Me fijo en los subobjetos, es decir, lo hago en términos de locales y de como geometría sin puntos. Entonces, eso está interesante, pero es algo que se generaliza y luego la gente que hace este tipo de cosas de locales y marcos lo hacen en general. Y entonces, pero yo paso como de la cosa geométrica estrictamente a pasarlo para allá. Es un ejercicio de divulgación que a lo mejor requiere saber un poquito más de geometría algebraica, pero eventualmente lo van a poder hacer. De hecho, me serviría mucho que lo leyeran para ver si lo entienden, ¿no? Me ayuda a saber. Ok. También tengo otro articulito que también a lo mejor se los paso, que es que estudia la geometría alrededor de puntos, ¿no?
la información, toda la información que tiene un punto en geometría algebraica, ¿no? Y todo es un poco lo que estamos en la clase pasada de los puntos gordos. Se los comparto para que lo lean. A lo mejor hasta si alguien lo quiere exponer estaría padrísimo, porque pues son de las cosas que les puede dar participación. Ok. Sí, quedó clara la inquietud de Leonardo y más o menos la respuesta. Queda abierta todavía la respuesta realmente, ¿no? De que y se las dejo ahí abierta, piénsenla, de que si es la mejor topología que le puedo dar al espectro de tal manera que las funciones de anillos se convierten en funciones continuas, ¿no? Eso sería una pregunta interesante. Y la mejor, en el sentido que la más gruesa que haga eso, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, primeras rarezas que suceden cuando yo estudio este tipo de topologías. Esta topología no es una topología estándar, no es una topología, para muchos es sorprendente las cosas que pasan. Entonces, lo primero es en el espectro de Z. Entonces, ¿quiénes son los cerrados en el espectro de Z? Entonces, vamos a pensarlo en voz alta, ya lo puse aquí y a lo mejor lo debí de haber tapado. ¿Quiénes son los cerrados en el espectro de Z? Piénsenlo, no lo vean. Entonces, los cerrados pues, están asociados a los ideales, ¿verdad? Esos son los B de los ideales. Y son el B de I, pero yo no he visto quién era el B de I. Como los ideales en el espectro de Z son principales, entonces, y eso tiene que estar generado por un solo elemento, entonces el B de I se convierte en B del generador del ideal principal, y si digamos está generado por un entero n, entonces se vuelve B de n. Pero B de n ya hemos visto que es el conjunto de divisores primos de n, o está relacionado con el conjunto de divisores primos. Estos son los ideales primos, ¿verdad? Y entonces se vuelve, digamos, el conjunto de primos que divide a n. Entonces, ¿quiénes son los cerrados? Son los primos que son divisores de un entero n. Esos son los cerrados. Y si se fija nada más como espacio topológico, entonces me está diciendo que los cerrados siempre son conjuntos finitos de puntos, ¿verdad? Y de hecho cualquier conjunto finito de puntos, cualquier conjunto finito de números primos, pues dividen a un n, pues al producto, al menos el producto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es la topología en el espectro de Z? Entonces la topología cuyos cerrados son un número finito de puntos, ¿de acuerdo? Y algo pasa con el cero, porque hay algo que tiene que pasar, que pensar que pasa con el cero particularmente, ¿no? Pero bueno. Entonces los abiertos son pues, los complementos de los conjuntos finitos. Esa se llama la topología cofinita, ¿sí? ¿Sí o no? Es como la topología cofinita. Aquí pasa algo raro con el cero, y nuevamente es que es un cero, se lo digo aquí. A ver, y entonces otra cosa interesante es, si siempre que tiene una topología uno se pregunta, lo primero que uno se pregunta es si es Hausdorff o no, ¿no? ¿Por qué? Y entonces aquí la pregunta es Hausdorff o no esta topología? Pues la topología cofinita es Hausdorff en los enteros, digamos en los números primos, en el conjunto de ideales primos, pues, justamente finitos, pues los abiertos son, ¿verdad? Los abiertos son muy grandes, entonces cualesquiera dos abiertos siempre se cortan, ¿de acuerdo? Siempre se cortan. Entonces, ¿es Hausdorff? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les queda claro? Pero es que de hecho es una topología que está lejos de ser Hausdorff. Entonces, hay puntos cerrados, y nuevamente aquí la pregunta es, ¿qué onda? ¿Quiénes son los puntos cerrados? ¿Por qué se me está tratando de cerrar mi computadora y entonces se oscurece? ¿Quiénes son los puntos cerrados? Los primos. Exacto. Hay puntos cerrados, los primos. ¿Y el cero es un punto cerrado? Esa es la pregunta. No, la cerradura del cero es todo. Ajá, entonces, la cerradura, ¿quién es la cerradura del cero? ¿Quién sería? El total, todo el espectro. Ya me dijeron que es todo, pero lo que quiero decir como conceptualmente, o por qué es todo el espacio, ¿no? ¿Qué es la cerradura de un punto? ¿Qué es la cerradura de un punto en general, topológicamente? ¿Qué es la cerradura de un conjunto? El menor cerrado que lo contiene. Entonces, una forma de definirlo es el cerrado más pequeño que lo contiene, y entonces usted tendría que ver que es el cerrado más pequeño que contiene. Otra forma de verlo es que es la intersección de todos los cerrados que lo contienen, ¿no? Y entonces, si yo les quiero ver que la cerradura del cero es todo, quisiera ver que el cero está en todos los cerrados, ¿verdad? Entonces, ¿quién me dice por qué el cero está en todos los cerrados? Eso sería equivalente, ¿verdad? Tendría que ver que el cero está en todos los cerrados. ¿Por qué el cero está en todos los cerrados? Están todos los ideales primos. Porque están todos los ideales primos, ¿no? Básicamente. Y además tengo como... Okay. Ya, esa es la razón, ¿no? El cero está en todos los ideales primos. Entonces, como está en todos los ideales primos, entonces está en todos los cerrados. Tiene que estar forzosamente en todos los cerrados que contiene ideales primos. Entonces es la razón. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿quién es la cerradura en general de un conjunto? O cómo puedo entender quién es la cerradura en general de un conjunto, ¿no? Y en particular de un ideal, y como es de un ideal, entonces, pues me tendría que tomar el ideal, un conjunto, o un conjunto y ver quiénes
La cerradura, a ver, conjeture. Me tomo un conjunto, ¿verdad? Y quiero ver quién es la cerradura. Es un conjunto en el espectro de Z aquí, ¿no? Entonces ya saben qué es el espectro de Z, no tengo cientos ideales. Como quién sería su cerradura. Entonces, fíjense, a ver si. B del conjunto. B del conjunto, nada más que ojo, porque B se aplica a ideales. O a... Bueno, B del ideal generado por el conjunto. Exacto, B del ideal generado por el conjunto. Me tomo un conjunto de ideales primos, pero hay un ideal primo claramente que generan esos ideales primos, ¿no? Que es la suma, ¿no? La unión de todos ellos, si quieren, la unión de todos ellos, entonces ya se vuelve un conjunto de A y ahora me tomo el ideal generado por la unión de todos ellos. Y y me tomo el B de ese, sería la cerradura. Es fácil que bueno, también es un ejercicio, parte de los ejercicios que tienen que demostrar de la topología de aquí. Entonces, la cerradura es todos estos puntos y no se está actualizando, no sé qué está pasando con mi computadora. ¿Por qué me está haciendo esto? Está conectado y todo, no sé por qué está haciendo esto. Permítanme porque no se está actualizando y parece que se desconectó. Ahí está. No sé por qué se me está durmiendo, yendo a dormir. Entonces, fíjense, lo que me está diciendo esto es que el 0, que es el punto genérico, como su cerradura es todo el espacio, lo que me está diciendo es que es denso, ¿verdad? Un conjunto es denso si su cerradura es todo el espacio. Entonces, hay un solo punto que es denso. Ahora sí ya lo tenemos bien entendido, eso ya se los había dicho en la primera clase. El punto genérico que está en todos los ideales primos, el 0, su cerradura es todo el espacio, entonces es denso en todos lados, ¿sí? Está por todos lados. Si lo quisiera dibujar, entonces el espectro de Z está dado por los ideales primos y luego está el 0. Uno como que está tentado a poner el 0, luego el espectro, o el 2, luego el 3, luego el 5, como que en ese orden, porque así están los naturales, pero topológicamente, cada uno de esos puntos primos, para los primos es cerrado, entonces sí está bien ahí, pero el 0 no es cerrado, es abierto, quiere decir que está por todos lados, que cualquier primo está cerquita o alrededor, su cerradura está ahí, cualquier es punto frontera, entonces está por todos lados, por la recta. Por la recta, digamos, de los primos, el 0 está por todos lados. Entonces, por eso es que a veces lo dibujamos como el eje mismo por donde están los primos, o esa línea que les había puesto así medio rayadita, que quiere decir que está por todos lados. Mumford, como yo les había dicho, hace un dibujo así, ¿no? Le pone, aquí está el espectro, si es el espectro, lo pone así, ¿no? Y uno tiene que poner el 2, luego el 3, el 5, etc. Y como les decía, es que uno como que quiere poner el 0 de ese lado, pero no, realmente el 0 está por todos lados, ¿no? El espectro. Bueno, entonces hay que empezar a hacer esas imágenes en una cabeza. Entonces ahora sí... que no es cerrado, es abierto, pero tampoco es abierto, ¿sí? El 0, yo dije que su cerradura es el total. Sí, yo no dije que... bueno, entonces no se escuché mal, pero algo siento. Pero no es abierto, ¿verdad? No es abierto. No, okay. Dije que está por todos lados, o sea, eso quiere decir que su cerradura está por todos lados, ¿no? En algunos casos sí es abierto, pero no, en este particular no. ¿Por qué? A ver, ¿quién dice por qué no es abierto en este caso? ¿Por qué el 0 no es abierto a pesar de que es denso, no? A ver, Irán, ¿qué opinas? Tal vez si suponemos que es abierto. Bueno, ahorita no se me ocurre, la verdad. Ok, muy bien. Fabio, ¿por qué el punto 0 no es abierto? Estaba pensando cómo mostrar que el complemento no es cerrado, pero... Casi lo tienes. ¿Por qué el complemento no es cerrado? ¿Cómo son los cerrados que damos? Pues no es de la forma de un ideal, porque tendría que contener. Pero tiene que estar contenido en todos los primos, por la intersección de todos los primos es el 0. Sí, básicamente sí. Ya habíamos dicho que los cerrados eran la forma B de I, como I es principal, entonces se vuelve B del natural N, que es el conjunto de divisores de N, y tiene un número finito de divisores. Entonces los cerrados siempre son finitos, ¿cierto? Excepto posiblemente del 0. ¿Sí? Los cerrados siempre son finitos, excepto el total, quiero decir, ¿no? Excepto el total que es cerrado. O sea, son finitos y el total. Entonces, si fuera cerrado, si fuera abierto, entonces su complemento, que son los primos 2, 3, 5, 7, es un conjunto infinito. Pero así no son los cerrados, ¿verdad? Así no son los cerrados son finitos o el total. ¿Sí? Y no es el total, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser cerrado. Entonces, como no es cerrado, entonces no es abierto. El 0, su complemento no es abierto. Entonces el 0 no es abierto. ¿Sí? Y ya vimos que tampoco es cerrado. ¿Por qué tampoco es cerrado? Porque no es igual a su cerradura. Porque no es igual a su cerradura, ¿verdad? Porque su cerradura es el total. Entonces no es ni abierto ni cerrado. Es un punto ahí raro que no esté. Ok, entonces ahora esto ya nos pasa al siguiente enunciado, que es decir es un ideal primo
en general. Y entonces lo que nos está diciendo esta proposición es que la cerradura de un ideal primo es de hecho B del primo. ¿De acuerdo? Es exactamente tomarte B del primo. Es el cerrado, este es el cerrado más pequeño que contiene un punto, es B del primo. Y entonces esto me demuestra que hay puntos, o puede haber puntos que no sean cerrados en general, ¿verdad? Puede haber puntos que no sean cerrados en general, que su cerradura pueda ser esta, ¿no? El conjunto de primos puede ser, el conjunto de primos que lo contiene puede ser un poco más grande, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace como corolario, si esto es cierto, que los maximales sean puntos cerrados, porque no hay ideales primos que lo contengan, solamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso la cerradura sería el ideal primo nada más, cuando es maximal. Pero si el ideal no es maximal, o sea, si yo tomo un ideal primo que no sea maximal, entonces en la cerradura, o sea, en el B de ese ideal primo, está siempre el ideal máximo que lo contiene. Hay un resultado de álgebra conmutativa que me dice que cualquier ideal siempre está contenido en un ideal maximal. Cualquier ideal, ¿verdad? Entonces, en particular, un ideal primo que no sea maximal está contenido en un ideal maximal. Eso quiere decir que ese ideal maximal está contenido en el B de P. Y entonces eso quiere decir, si este resultado es cierto, quiere decir que hay puntos que cuando no son maximales, o sea, hay ideales primos que cuando no son maximales, como puntos, no son cerrados. Y su cerradura, de hecho, son todos los ideales primos que lo contienen. Y hay varios, en particular el maximal. ¿De acuerdo? El maximal es el que yo estaba hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una situación. No todos los puntos son cerrados. No siempre coinciden con su cerradura. Cuando son maximales, sí. Puntos cerrados y solamente sí P es un nivel maximal. ¿Lo entendieron el argumento? ¿Sí? Entonces, ¿lo podemos demostrar o opinan? ¿Opinan? Más bien, la pregunta más bien sería, ¿alguien siente la necesidad de ver la demostración? ¿O cree que lo puede hacer? O sea, que ahorita dice, yo ahorita me voy a... En lo que espero el camión, me sale. Esa debería ser la actitud, ¿no? En lo que espero el camión, me sale. O sea, ¿qué puedo hacer mientras espero el camión? Pues pensar cómo entender la cerradura de un punto, ¿no? Una idea. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo lo quiere pensar, de todas maneras, o sea, lo puedo pasar y les doy chance de que si lo piensan y no les sale, pues lo revisamos, ¿no? O de hecho, pues está en las diapositivas. No revisen las diapositivas hasta que les salga. Tienen que estar seguros que les salga. Usted ya no tiene este posgrado, entonces ya les tendría que salir. O sea, si lo piensan ustedes, les tendría que salir. Entonces háganlo hasta que les salga. Y si de plano no les sale, pues entonces ya se van a ver la demostración. ¿Sí? Pero entonces eso es lo que deberíamos ver. Ok. Entonces fíjense, ya tenemos... Otra vez se me está cerrando mi computadora, pues si está conectada, no entiendo qué está pasando. A ver, déjenme ver. ¿Ven o no se ve? ¿Se ve claro o no se ve? Se ve oscuro. Se ve Se ve oscuro. Se ve oscuro. Oscuro. Ya se ve. No sé qué debe hacer para que no... Ya quedó. Creo que no se escucha, ¿eh? ¿Alguien más lo escucha o soy yo? No, yo no lo escucho tampoco. Ah. No, y yo. Creo que se cerró su micrófono, doctor. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, ya. Sí. Eso pasa con las Macs, que todo se sincroniza, entonces suena mi teléfono y me sale la computadora que puedo contestar, no sé qué, entonces cambia el micrófono, pero bueno, ya está. Ok, entonces, lo que les decía es que la parte importante aquí es que el diccionario ese que estamos construyendo entre la álgebra y la geometría se enriqueció con esta proposición. Entonces, ahora ya tengo no nada más una correspondencia, puntos ideales, morfismos, funciones continuas, sino también ya tengo otra cosa que se está relacionando. Los ideales maximales corresponden, por ejemplo, con puntos cerrados, ¿no? Y el punto se traduce a esta propiedad de contención entre ideales, ¿no? La cerradura de un punto se convierte en B de P, que es el conjunto de todos los ideales primos que lo contienen. ¿De acuerdo? Entonces se vuelve una relación de ahí de contención. O sea, una cosa del lenguaje de álgebra se convierte ahora en una cuestión topológica que se está acercando a las cuestiones geométricas. Entonces, una parte que está aquí. Entonces, ahora sí viene la definición de especialización y es aquí donde hay que revisar si mi definición está bien o la puse al revés. Entonces, aquí la definición, ¿qué es? Q es una espacialización de P y esto se escribe así como P hacia Q. Y eso quiere decir que P se especializa a Q, ¿verdad? Entonces, Q es una especialización de P si justamente Q está en la cerradura de P. En otras palabras, si Q es un ideal que contiene a P, ¿de acuerdo? Entonces, dado un ideal primo se especializa a su ideal maximal, a su punto. Geométricamente, si me tomo un ideal primo que es una subvariedad o un cerrado y contiene puntos, que los puntos corresponden a ideales maximales, los puntos cerrados, entonces toda variedad se especializa a sus ideales maximales, es decir, a sus puntos, ¿de acuerdo? Entonces, los puntos maximales son especializados.
así sucede, sino normales, ¿no? Es decir, se especializa cualquier elemento Q que esté en la cerradura de P, que puede contener a los maximales, pero a otros primos también. ¿De acuerdo? ¿Tienes que quedar claro? Entonces, es una definición de especialización. Y aquí es a lo mejor donde pudo entrar la confusión o el error, que tampoco es tan claro la dirección en la que debería de llamar especialización, porque uno podría pensar, para mí, que es al revés, que es P el que se especializa Q, ¿no? No sé, porque P es como que más grande, y entonces que Q sea el que se especializa de P o que se especializa de P, no sé. La imagen geométrica que yo hago es que si tengo la variedad, se especializa el ideal maximal, es como que se hace más chiquito su campo de visión, se especializa, entonces lo veo como más. Eso pasa cuando uno se especializa, ¿no? Tú eres matemático, entonces sabes un montón de cosas, pero te haces algebrista, entonces ya sabes esas cosas, pero ahora sabes unas cosas más concretas, y luego dices, no, yo hago categorías, entonces ya sé otra cosa, y luego, no, yo hago topos, entonces te vas especializando, se va haciendo cada vez más pequeño tu campo, digamos. No quiere decir que olvidaste lo anterior, simplemente estás más enfocado. Entonces, esa es la imagen que a lo mejor habrá que guardarse en la cabeza para que no se nos olvide qué quiere decir especializarse. Otra cosa es que decimos análogamente que P generaliza a Q, y la imagen pues, es la misma, ¿no? P generaliza a Q, y que P es el punto genérico de B de P. Entonces, aquí nuevamente aparece la definición de punto genérico. Hace rato habíamos dicho punto genérico de todo el espacio, el 0 era el punto genérico de todo el espacio porque su cerradura me da todo el espacio, pero en realidad la definición de punto genérico es relativo a la cerradura. Entonces, P, su cerradura es B de P, y entonces decimos que P es punto genérico de P de P, es decir, de su cerradura. ¿Sí? P, entonces eso es lo que es un punto genérico. Entonces, ¿qué es un punto genérico? Entonces, un punto de B de P, ¿no? O sea, es el punto cuya cerradura me da B de P, el objeto B de P. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, por ejemplo, ya vimos en el espectro de Z que el 0 se especializa a P. ¿De acuerdo? 0 se especializa a P para todo ideal primo. Para todo ideal primo. Entonces, 0 es un sabelotodo, ¿no? Porque se especializa a cualquier ideal primo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más bien, el P se especializa, o sea, cualquier P se especializa de 0, ¿no? O sea, el 0 es el genérico. Sí, 0 es el genérico, tienes toda la razón. El P es la especialización del 0. O sea, el 0, sí, entonces el 0 se especializa a P, está bien, ¿no? P es la especialización del 0. Velo así, ¿no? ¿Quién es más grande? El P es un punto cerrado. Todos los ideales maximales son las especializaciones. Entonces el 0 no es maximal, entonces se especializa a su ideal maximal o a sus ideales maximales. Entonces el 0 es grande y se vuelve chiquito. Entonces P es una especialización del 0. El 0 se especializa a P. Por eso la dirección es así, el 0 y la ondita va a P. ¿Sí? Esa es la imagen que hay que tener. Y por eso les digo que sí hay confusión, o sí puede haber como confusión, porque como que intuitivamente uno diría no, al revés, pero no, el 0 se está especializando a P. O sea, la especialización es como más chiquita, ¿de acuerdo? Más chiquita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, P está en la cerradura del 0, entonces eso quiere decir eso. En otras palabras, aquí el chiquito es el que generaliza. Eso también está como... Ah, chinga. Ya me estoy confundiendo yo mismo. Ajá. El chiquito es el que generaliza, ¿no? Entonces, el que está antes. Entonces, el 0 generaliza a P en este caso, en el espectro. El 0 generaliza a P. Entonces, está bien. Ahora bien, vamos a verlo en el espectro. En el espectro. ¿Qué pasa con el espectro? Pues entonces ahí tengo, por ejemplo, que el 0 se especializa a y menos x cuadrada, pero y menos x cuadrada no es maximal. Y el y menos x cuadrada se especializa ahora sí a un ideal maximal, que es el y menos 1, x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces yo lo puedo comprobar con las cerraduras. Entonces el plano especializa a la parábola, el plano porque es como que el 0, como es un punto que está en todos lados, entonces es el punto genérico, es como el punto genérico, entonces está en todos lados. Es como si el plano se especializa en la parábola y la parábola se especializa a cualquiera de esos puntos de la parábola, en este caso al 1, 1. O sea que es el ideal x menos 1, y menos 1. ¿Sí? Se va especializando. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí les queda claro ya la intuición de lo que estamos diciendo? Ok. Entonces, la incidencia geométrica es literalmente la contenencia de ideales, la contención de ideales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, esa noción de que se va especializando, en el sentido contrario, es, o más bien tiene que ver justamente con la contención de ideales. Geométricamente es como al revés, ¿no? Tengo el ideal maximal, luego en un ideal primo y luego en todo el espacio, pero la contención de ideales es en ese sentido exactamente la especialización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Hay que meditar un poquito, acostumbrarse a ese lenguaje, pero así es la cosa.
Entonces ahora sí ya puedo definir ahora estos objetos que van a ser los abiertos principales. Entonces ahora me voy a tomar F, un elemento en A, y vamos a definir DF o DDF como al complemento del cerrado generado por F. O sea, me tomo BDF, que es el ideal generado por F, y me tomo el BDF asociado al ideal, es el conjunto de todos los ideales primos que contienen a F, el conjunto de todos los ideales primos que contienen a F, y me tomo su complemento. Entonces, el DDF se convierte literalmente en el conjunto de todos los ideales primos, de tal manera que F de P es distinto de cero. ¿Qué quiere decir que F de P sea distinto de cero? Que F cuando lo reduzco módulo P no es cero, y eso es en otras palabras que F no está contenido en P. Entonces, el DDF se convierte en todos los ideales primos que no contienen a F. ¿De acuerdo? Es el conjunto de ideales primos que no contienen a F. Aquí a lo mejor valdría la pena escribirlo, si quieren. Déjenme ponerlo en blanco. Es igual al conjunto de los ideales primos, tales que F no está en P. Entonces son dos formas de decir exactamente lo mismo. Y por definición, entonces es un abierto, ¿de acuerdo? Entonces el complemento de un cerrado, entonces es un abierto. Y estos abiertos, ¿qué creen que qué propiedad cumplen? Ya se los dije, pues cumplen la propiedad de ser una base de una topología. De hecho, la base de la topología. Entonces cumplen los criterios de base. Entonces tendría que ver, lo primero que tendría que ver es que, por ejemplo, la intersección de dos de ellos vuelve a ser uno de ellos. La intersección de dos de estos abiertos vuelve a ser uno de estos abiertos. Y aquí les digo exactamente de qué abierto es, del producto. Entonces, si me tomo las propiedades de los ideales complementos correspondientes o del BDI correspondiente, pero para estos elementos, para los elementos concretos. Entonces, los DDF forman una base, todo abierto es unión de estos abiertos que se llaman abiertos distinguidos. Algunos libros le llaman abiertos principales, ya sé que ya se opacó, no sé por qué me está haciendo esta chistosada mi computadora, pero entonces a estos abiertos les llaman abiertos principales o abiertos distinguidos, principales porque están generados por un solo elemento, y lo que tenemos que ver es que forman una base, y en otras palabras lo que nos falta ver es que cualquier otro abierto se convierte como una unión posiblemente infinita de estos abiertos. Pero esto es muy fácil, ¿verdad? Porque todo ideal, un elemento F en un ideal del ideal, y por lo tanto cuando me tomo sus Bs se invierte la contención, y cuando me tomo los Ds por las leyes de Morgel se vuelve a invertir, ¿verdad? Y entonces el DDF queda adentro de cualquier ideal, y es fácil ver que la unión de todos ellos me da justamente el complemento del ideal, ¿no? Por las propiedades de ideales. Entonces, es muy fácil ver, nuevamente aquí, se los digo así porque pienso que lo deberían de poder hacer en lo que el otro ejercicio lo hicieron en lo que esperan en el camión, y entonces este ejercicio lo deberían de poder hacer en lo que llegan a su casa o de una parada a otra, ¿no? Ni siquiera en lo que llegan a su casa. Estas dos proposiciones, ¿no? De ver que es una base. ¿Sí creen que lo pueden hacer? ¿Sí, no? ¿Sí, todo el mundo? Sí, lo pueden hacer. Háganlo, ¿sí? Para la siguiente clase lo tienen que hacer porque, como les digo, vamos avanzando, y entonces se empieza a complicar, y esto lo tienen que tener muy claro. Y, bueno, pues la otra propiedad interesante es cuando D de un elemento se vuelve vacío, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que pasa. Puede llegar a suceder que el abierto principal asociado a un elemento sea vacío, y eso va a pasar si solamente sí es nilpotente. Entonces, esta es otra parte del diccionario entre álgebra y geometría o topología. Ahora los elementos nilpotentes los estoy identificando con los abiertos básicos que son vacío, que cuando le aplico el D se me convierte en vacío. También es nuevamente una propiedad, son el tipo de propiedades que no hay que hacer nada para la demostración más que soltar la pluma y escribir la definición, ¿no? Vas escribiendo la definición y te va saliendo. Vas a tener que F va a estar en, etcétera, ¿no? Entonces están todos los ideales primos y por lo tanto, pues es nilpotente, y viceversa. ¿No? Si es nilpotente están todos los ideales primos, entonces en el complemento es vacío, ¿eh? Exacto, lo único que hay que hacer es escribir. Y análogamente, cuando el abierto principal va a ser el total, pues es equivalente a decir que sea una unidad. Entonces, esto ya de por sí es muy interesante desde el punto de vista como categórico o de traducción, ¿no? Estoy haciendo un diccionario, realmente estoy haciendo una traducción. Propiedades algebraicas las estoy entendiendo en términos topológicos. Tienen una traducción topológica clara, equivalente. Entonces, ya se ve que la correspondencia, esta de la que yo hablaba de a anillos les asocio espacios topológicos, es más profunda porque estoy permitiendo ver el álgebra con los lentes de la topología, o viceversa, la topología, y todas las cosas que yo puedo hacer con topología lo estoy viendo en términos del álgebra. Entonces, un poquito más profunda. La demostración me lo voy a saltar, ¿sí? Está en las diapositivas, como ya se les había dicho, pero se los voy a dejar aquí para que ustedes lo piensen.
Entonces, incluso aquí les dejo una nota. Y entonces, una cosa muy interesante que vamos a ver también posteriormente es esta nota que está aquí, y de hecho, esta última parte, que de hecho DDF también se puede identificar con un esquema afín. Notar que no estoy diciendo que sea un cerrado del espectro de A, no directamente, pero sí es un esquema afín. Y el esquema afín, esto ya lo pueden hacer también, ya lo pueden demostrar, es el espectro de la localización en F. Tiene que ver con lo que ya habíamos visto antes, porque el espectro de la localización, es decir, los ideales primos de la localización están en correspondencia con los ideales de A que cumplen, que no cortan al conjunto multiplicativo. Y esto se traduce en exactamente la condición que define a DDF, ¿no? Exactamente la condición. Entonces, DDF, de hecho, se identifica con el espectro de AF. Entonces, DDF es otro elemento, no nada más es un abierto, sino se vuelve un objeto en la categoría de esquemas afines. Y eso me permite, entre otras cosas, de hablar de inmersiones, porque las inmersiones abiertas y cerradas, las inmersiones, o los subobjetos, me permite hablar de subobjetos en términos categóricos, ¿no? Los subobjetos son clases de equivalencia de inmersiones. Entonces, de hecho, el espectro de F no es un cerrado propiamente del espectro de A, pero sí es un subobjeto en términos categóricos. Sí es un subobjeto, y de hecho se convierte en una inmersión abierta. Es lo que le decía. El espectro de AF va a tener el morfismo de A a la localización, se transforma cuando le aplico en espectros, un morfismo del espectro de AF al espectro de A, ¿sí? Haciendo una inmersión abierta, porque su imagen es homeomorfo a DDF. La imagen del espectro adentro del espectro de A, la imagen del espectro de localización adentro del espectro de A es DDF. Entonces tengo un homeomorfismo. Y entonces eso quiere decir que puedo transportar esta estructura de esquema. Este es un esquema afín con todas las de la ley. Entonces eso va a querer decir que voy a poder dotar a DDF de una estructura de esquema afín. ¿De acuerdo? Que es un subconjunto abierto en principio del espectro de A, pero vía esta inmersión abierta, lo identifico con su imagen, y a DDF le doy la estructura de esquema que tiene el espectro afín. Y entonces resulta que geométricamente esto se vuelve muy interesante, porque subconjuntos que antes eran como que no eran cerrados, o que no eran subesquemas, o que no eran subobjetos geométricos, ahora sí los va a poder entender. El ejemplo típico donde ya aparece eso, y que la gente que ya estudió geometría puede ver, que la hipérbola es homeomorfa a la recta menos un punto, ¿no? A la recta afín menos un punto vía la proyección. Pero cuando ustedes estudian la recta afín, ¿verdad? La recta afín, les dicen que la recta menos un punto no es un cerrado, por ejemplo. No es un cerrado, ¿no? Pero vía este homeomorfismo me induce una inmersión cerrada, en este caso la recta afín. Y entonces eso quiere decir que la recta menos un punto lo puedo entender como un cerrado en la recta afín. Pero lo tengo que entender bien, es vía esta inmersión cerrada. Este morfismo que está aquí de la proyección es una inmersión cerrada. O sea, es decir, es homeomorfo a su imagen con la topología estadística. Y entonces, y cae en un cerrado, ¿no? O sea, y viene de un cerrado. Este es un cerrado. Entonces, bueno. No, les dije que era una inmersión cerrada. No, en este caso es una inmersión abierta. Justamente es un encaje abierto. Es del tipo que le estaba diciendo, porque es quitarle justamente un punto. Y se vuelve un abierto, ¿no? O sea, ese cerrado más bien, que es la hipérbola, se mete como un abierto a la recta afín. Tengo una inmersión abierta a la recta afín. Y de hecho se convierte en localizar en el cero, justamente. Es como localizar la recta en el cero. Es exactamente lo mismo que la hipérbola que les acaba de dibujar por esa proyección. Entonces, bueno, les voy adelantando esas nociones geométricas, se los voy platicando para que lo vayan viendo. Pero entonces lo que tenemos aquí es que del espectro definimos una topología, y no nada más la topología, les dije que tengo una base de abiertos dados por los abiertos principales, que se convierten, o que son los complementos de los cerrados principales, ¿no? De los cerrados de ideales principales. Y estos abiertos, además, los puedo caracterizar en términos algebraicos, o más o menos los puedo caracterizar en términos algebraicos. Por ejemplo, cuando puedo decir cuando es vacío, si el elemento principal es impotente, y también puedo decir cuando es total, si es la unidad. Esa es una traducción literal de lo que está pasando. Pero además esta última nota me está diciendo, que es una promesa que se hace más adelante, cuando veamos inmersiones abiertas y cerradas, lo vamos a ver, pero me está diciendo que a DDF le puedo dar estructura de esquema afín. ¿Cómo? Porque tengo un homeomorfismo
un homeomorfismo, una función continua con inversa continua, entre el espectro de AF y el DDF, dado justamente por el morfismo de correspondencia que hay entre los ideales de un anillo y los ideales de la localización, en particular con los ideales primos. Esa correspondencia que les había pedido que lo revisaran la clase pasada, espero que para esta clase ya lo tengan revisado, entonces me da nuevamente una función continua a la hora que lo paso a espectros, porque ustedes lo revisaron y me daban nada más una correspondencia en términos de funciones. Ahora el ejercicio es que vean que esa correspondencia de hecho es continua, por eso lo pongo en naranja, es continua y de hecho me da un homeomorfismo entre DDF y el espectro de ADF, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que es el ejercicio hasta ahora. Y nada más para que lo tengan bien claro, esto más adelante lo que quiere decir es que a DDF le puedo dar una estructura de esquema fin vía transporte de estructuras, ¿no? Paso de estructura de esquema fin, y entonces tengo esta noción de subobjetos abiertos y subobjetos cerrados de un esquema, que no son necesariamente, o sea, antes DDF no tenía por qué ser un afín, ¿no? No tenía por qué estar en la categoría en la que estamos trabajando, y la ventaja de que yo le puedo dar estructura de esquema fin es que ahora es un objeto de la categoría, entonces tiene sentido hablar de subobjetos, ¿de acuerdo? De subobjetos, ¿sí? Bueno, no sé si les quede claro la necesidad de poder hacer esto en una categoría, pero hay muchos ejemplos de categorías, por ejemplo, la categoría de anillos, que son conjuntos. No cualquier subconjunto es un anillo, no es un subanillo, ¿verdad? No cualquier subconjunto es un subanillo. Entonces, poder decir que ciertos subconjuntos sí son subanillos, o sea, que vuelven a ser objeto de la categoría, es algo de importancia para la categoría, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos lo que está pasando aquí, tengo el espectro, que es un esquema fin, me tomo un subconjunto que es abierto, o sea, además tiene una estructura topológica, pero lo que les estoy diciendo es que además, o sea, ser abierto o ser un abierto, tener una topología, aunque sea un subespacio topológico, no lo hace que sea un objeto de la categoría de esquemas afines. Lo que le estoy diciendo es que sí va a ser, ¿verdad? Vía esta identificación con el espectro, ¿no? Con lo que entonces, esto de poder tener subobjetos es algo muy importante. Entonces, otra propiedad súper importante es que, de la topología del espectro de un anillo, es que el espectro de un anillo es compacto, es casi compacto. En geometría algebraica, sobre todo por la escuela francesa, le llaman casi compacto o cuasi compacto a lo que nosotros sabemos que es compacto, es decir, a la propiedad de las cubiertas, de que toda cubierta tiene su cubierta finita. Eso en geometría algebraica se le llama cuasi compacto, porque reservan el espacio compacto para hacer cuasi compacto más Hausdorff, ¿no? En general, los topólogos en Francia o en muchos lados del mundo, compacto quiere decir la propiedad de las cubiertas finitas más Hausdorff. Y entonces, cuando no es Hausdorff, le dicen, o cuando no necesariamente es Hausdorff, le dicen casi compacto o cuasi compacto. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué tenemos en geometría algebraica por cuasi compacto? Que toda cubierta abierta admite una subcubierta finita. ¿De acuerdo? Ya sabemos que no es Hausdorff, ¿no? Que en general no es Hausdorff. Pero lo que le está diciendo esta proposición es que siempre cumple la propiedad de la cubierta finita. El espectro de A siempre es casi compacto. Toda cubierta abierta admite una subcubierta finita. Y entonces, para demostrarlo, me bastaría demostrarlo para cubiertas deformadas por básicos, ¿no? Entonces, para demostrar, porque si toda cubierta formada por básicos tiene una subcubierta finita, entonces toda cubierta tiene una cubierta finita. Les queda claro, ¿verdad? Porque todo abierto es unión de básicos, entonces toda cubierta automáticamente me determinaría una cubierta de básicos, y si la cubierta de básicos es finita, pues luego recupero el abierto en el que estaba contenido cada uno de los chiquitos y eso me da una cubierta finita, ¿no? Entonces, bastaría demostrar que el espectro de A para las cubiertas formadas por básicos es finita, pero ahora utilizo las propiedades que ya sé de la unión y de la intersección para demostrarlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la unión de los DDF sea el total? Pues quiere decir que su complemento es el vacío. ¿Pero quién es el complemento? Pues el complemento de la unión de los DDFs es el cerrado de toda la familia de los Fs de alfa, ¿no? El complemento de este cuate es este. El cerrado de toda la familia de los F de alfa, pero que el cerrado de toda la familia de F de alfa sea vacío, por lo que ya habíamos visto hace rato, quiere decir que no hay ningún primo que lo contiene, ni siquiera el maximal, ¿no? A este ideal, al ideal generado por las F de alfas, con alfa corriendo en el índice. Quiere decir que ningún primo contiene ni siquiera el maximal, y eso es una contradicción, a menos de que ya el total, ¿verdad? De que sea que tenga la unidad. Y entonces, como contiene la unidad, ¿verdad? Quiere decir que el 1 se puede escribir como una combinación, como una suma de los generadores, pero recuerden que el ideal generado por una familia, un elemento se puede escribir como una suma finita, o es generado por un número finito de elementos. Quiere decir que el 1 en particular se va a poder escribir como una suma finita de elementos en el ideal.
Y entonces, si el 1 se puede escribir como una suma finita de elementos, yo digo que los abiertos correspondientes a estos ya cubrirían, ¿no? Entonces, esa es la demostración. Los abiertos correspondientes a estos ya cubren, y eso es justamente. Estos índices hacen que, de hecho, el espectro de A sea la D de F de A, por la misma razón de lo que está escrito ahí adelante, porque el complemento es vacío, y si el complemento es vacío, quiere decir que B de la familia finita es el vacío, y eso solamente pasa si generan la ideal unidad, o sea, lo que tenemos ahí escrito, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la misma demostración. Entonces, el truco está en que todo elemento, en un ideal generado por ciertos elementos, todo elemento es una suma finita de los generadores. Ese es el punto básico, ¿no? Una suma finita de elementos de los generadores. O sea, no hay elementos que únicamente se pueden expresar como una suma infinita. No tiene sentido hablar de sumas infinitas de elementos, ¿no? A menos de que yo esté haciendo análisis y tenga que hablar de convergencia y no sé qué cosa. Pero en álgebra, un elemento en un ideal generado por otros elementos quiere decir que ese elemento se puede escribir como una suma finita de elementos en el conjunto que genera. Entonces eso pasa con el 1. Vimos que era el total, vimos que el 1 tenía que estar ahí. Entonces el 1 es una suma finita, y lo que decimos es que esa suma finita ya cubre, o justamente lo que está escrito ahí, que el espectro ya es la unión de esa suma finita de elementos, ¿verdad? En otras palabras, el ideal generado por f de alfa 1 hasta f de alfa n es de por sí ya el total, ¿sí? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que todo ideal que sea el total, todo ideal generado por un conjunto de elementos S, que sea el total, tiene un subconjunto de generadores finito que ya es el total. Que el ideal generado por ese conjunto finito de generadores es el total, ¿no? Y eso es lo que se traduce esta propiedad. Pues bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Y pues ya nada más para que les quede aquí, les dejo unos ejercicios extra, que son ejercicios parte de la tarea 2. Que los dejo en las diapositivas. De todas maneras, esos ejercicios son parte de los ejercicios que tienen que entregar. Puedo estar de para entregar la siguiente tarea. Pues ya están aquí en las diapositivas para que lo vayan pensando. ¿Sí? Y entonces ya la próxima sesión iniciamos con los voy a detener la grabación, pero si alguien tiene una duda, pues es infinito. Un comentario. Eso se cosecha después.